Muchas gracias al Consejo de Medellín, al presidente Luis Bernardo, por esta oportunidad, estos foros. Yo dije desde el principio que esto debe ser una asamblea permanente y ojalá pudiéramos tener más y más conversaciones sobre el futuro de PM y sobre el futuro de muchas instituciones de Medellín, porque PM, claro que es el foco de atención, pero hay muchas en alto riesgo de corrupción y de malas decisiones. Muy interesantes las participaciones de hoy los expositores y tomaré estos 30 minutos para dividirlos en dos temas. Uno, la coyuntura actual jurídica de PM. Y dos, unas denuncias de la feria de contratos que tiene PM y que me preocupan muchísimo. Comienzo entonces con la primera parte, la, la coyuntura legal hoy de PM, lo que significa, la trascendencia que tiene, que no es poca, ya lo veremos en unos detalles que quiero mencionar con mucha precisión. Comienzo diciendo que es falso que con la conciliación y con la demanda se vayan a recuperar 9.9 billones de pesos. Entonces no podemos caer en ese cuento que nos metió el alcalde. El alcalde está hablando casi de una ilusión, como el que compra el tiquete de lotería y espera entonces que ya se gastó la plata en un montón de cosas que nada tienen que ver con la realidad. Y con una gravedad muy amplia, y es que no existe responsabilidad política por promover ese discurso de los 9.9 billones de pesos. Es decir, nadie va a decirle en 10, 12 o 15 años que se dé una sentencia, quién sabe con cuál resultado. Nadie le va a decir, ay, es que Daniel Quintero nos dijo que íbamos a ganar 9.9 billones de pesos y no ganamos nada. Entonces no existe responsabilidad política. Es muy fácil echar ese globo al aire, decir que vamos a proteger los recursos públicos y vamos a recuperar 9.9 billones de pesos para la ciudad de Medellín y es mi obligación como alcalde para que dentro de 15 años o 12 años o quién sabe en cuánto tiempo salgamos entonces con un chorro de babas. Y el alcalde de Medellín en esa época, quién sabe quién vaya a ser y quién sabe a quién le vayan a caer en esa época. Ya la carrera política de Daniel Quintero, en su afán de protagonismo, quién sabe en qué vaya, y nadie va a responder por esas hoy falsos anuncios, esas falsas ilusiones que se están creando. Y hay dos puntos. Lo primero es que pues, es imposible realizar una conciliación de 9.9 billones de pesos. Ya lo han dicho personas que me antecedieron en la palabra. ¿Quién va a aceptar y sacar 9.9 billones de pesos del bolsillo? Decir, claro que sí, usted tiene toda la razón, pero con algo adicional. Ya la concesión anunció y escribió una carta diciendo que no aceptaba ninguna de esas condiciones, que no aceptaba ninguna imputación. Es decir, ya es un llamado directo a que va a haber una demanda. O sea, así que todo ese proceso, que es que tenemos que conciliar y que es que en la conciliación pueden lograrse unos resultados, pues eso no va a ser real. O sea, no le metamos ese cuento a la ciudad. Aquí la concesión ya dijo claramente que no iba a conciliar. Y si a eso entonces le sumamos una demanda en lo contencioso de 10, 12, 15 años, ¿cuánto tiempo haya de durar? No sabemos. ¿Y cuál es el resultado de la misma? Pues digámosle la verdad a Medellín. Digámosle la verdad a Medellín porque no podemos quedarnos entonces con el cuentico de que es que estamos defendiendo los recursos públicos cuando interponemos una demanda, pues una conciliación y nos hablan súper bien de la conciliación. A ver en qué termina la conciliación. Pues sabemos que no va a terminar en nada. Va a durar 5 segundos donde va a decir, ¿le interesa conciliar? No, muchas gracias. Entonces vaya a la jurisdicción contenciosa a meterse en el cuento de quién sabe cuánto tiempo para que lleguemos a un resultado que no sabemos cuál va a ser, y sin responsabilidad política del alcalde dentro de 12 años. Allá nadie le va a decir a Daniel Quintero, usted nos metió en este cuento, ¿qué pasó? Eso es un tema muy claro. No le digamos mentiras a la ciudad. No va a haber conciliación, no va a haber demanda. Los 9.9 billones de pesos están embolatados. Es un cuentazo del alcalde. Y con algo adicional, es que pues toda digamos, una artimaña que existe de abogados, más bien una maraña de abogados que hay en EPM en este momento, internos, porque se crearon lo que era antes la vicepresidencia de Asuntos Legales, se dividió en dos, entonces ya tenemos vicepresidente de Asuntos Legales, y tenemos secretario general, haciendo lo que antes hacía una persona, ya lo hacen dos. Y con equipo nos dijeron que se encerraron 2 meses a mirar, a encontrar temas, y encontraron lo que nadie había visto, y era que había una responsabilidad de los concesionarios.
Es decir, ni siquiera el informe Escava lo decía, pero aquí, por arte de magia, unos abogados terminaron encontrando pues la solución, y era es que había un problema de diseño y en la construcción, y esa es la causa raíz, como se llama, del problema de Hidroituango. Lo que nadie había visto, unos abogados lo vieron en 2 meses. Y una gran cantidad de abogados, y ahorita veremos la denuncia que haré sobre el contratismo exagerado de EPM, entre ellos jurídico. Es lo que más plata está gastando EPM en este momento. Entonces, unos abogados que no conocían del caso pasaron encima de todo lo que hemos estudiado durante ya casi más de 2 años que ha habido este debate de EPM, y llegaron a la conclusión de que sí, que es que eran los concesionarios los del error, y el diseño y los constructores, en fin, entre otras, pues si hay un problema de diseño, a veces uno no entiende por qué meten a los constructores si es un problema de diseño, pero al margen del tema, entonces unos abogados, una cantidad de abogados encontraron una respuesta en un poquito tiempo a lo que nadie había visto, bastante extraño entre otras cosas. Porque hay algo muy importante, es que el contratista de Hidroituango es EPM. Entonces aquí dicen que es que van a denunciar a los contratistas, a demandar a los contratistas. El contratista de Hidroituango se llama EPM, en un contrato que todo el mundo sabe con sus siglas en inglés, el contrato BOOM, de construcción, operación, mantenimiento, y al fin la transferencia, una gran cantidad de temas complicados, complejos como todo lo jurídico. Pero EPM es el constructor, para que se entienda muy bien. EPM construye, lo que hace es que subcontrata con unas personas que hacen, con unas empresas que hacen esa construcción, se encargan de construir, pero EPM es el encargado de administrar, de gerenciar la construcción. Entonces, ¿qué pasa si EPM dice que no es una fuerza mayor? Un problema de la naturaleza es una de las, digamos, hipótesis más serias que se ha manejado hasta el momento, que fue un problema de la naturaleza que era imposible de predecir, una fuerza mayor. Pero ¿qué pasa entonces si EPM dice, no, 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 eso no es una fuerza mayor? EPM pues propia, EPM estamos hablando y lo dijimos, y lo hemos oído, lo habló el gerente, lo habló el alcalde, anunciaron en rueda de prensa con todas las de la ley. Entonces dice, no, no, esto no es una fuerza mayor, esto es un problema de diseño y de construcción. Pues lo primero que está reconociendo es la falta de diligencia de EPM. Es como si EPM le hubiera dicho a sus subcontratistas de hagan ustedes lo que quieran allá. A mí no me importa. Yo no le paro bolas a nada. Aquí no hay comités de obra. Aquí no hay seguimiento a la construcción. Entrégueme allá cuando le dé la gana. Entrégueme esa obrita pues que cuesta 10 billones de pesos. Entréguemela al día que le dé la gana. Y eso no es verdad. Eso no pudo haber pasado. Eso es imposible en la práctica. Entonces, EPM es el que administra y gerencia. Se lo delega a unos terceros a través de una subcontratación, un contrato de concesión para la construcción de infraestructura de la obra. Pero EPM está metida todos los días en el proceso. EPM no es un convidado de piedra. EPM no es una empresa irresponsable que deja tirados ya los proyectos, le dice a los contratistas, hagan, que después yo reviso a ver qué está pasando. Pues eso no es. O sea, eso es un poco insultar la inteligencia de los técnicos y de las personas de EPM, decir que esto no es un problema de construcción, porque es decir que finalmente es un problema de EPM y no es un problema de fuerza mayor. Eso tiene unos riesgos muy grandes, unos riesgos jurídicos de todo tipo. Uno muy sencillo, y es que si se ve la matriz de riesgos que hay en el contrato del BOOM, el BOOMT, si se ve la matriz de riesgos, si el riesgo es de fuerza mayor, ese riesgo es de la sociedad de Hidroituango. Si el riesgo es de construcción, es un riesgo que es de EPM, y así está dicho en la matriz de riesgos que está definida en el propio contrato. O sea, el riesgo en la construcción lo asume EPM, 100%. El riesgo de fuerza mayor es un riesgo que es de acuerdo con la participación en la sociedad de Hidroituango, donde EPM tiene el 46% y la gobernación de Antioquia Lidia tiene más o menos el 50 y pico por ciento. Entre otras cosas, a mí me extraña mucho que también la sociedad de Hidroituango, el presidente en su época de la sociedad de Hidroituango salga a decir que tampoco tenía ni idea. Entonces, es decir, parece una irresponsabilidad que el gobernador de Antioquia de la época salga a decir es que más o menos pues que Hidroituango también dejó eso en manos de EPM y que no se preocupó, no le importó lo que pasó durante 2 años y medio, y el día que hubo un problema
en EPM ese día sí aparecieron a decir, aquí a mí no me habían contado nada, pues parece bastante irresponsable, pero bueno, el punto es este, el riesgo de la construcción, de los problemas de la construcción, los asume 100% EPM. Los riesgos de la fuerza mayor están compartidos dentro de una sociedad que se llama la sociedad de Hidroituango. Yo creo que es importante revisar eso, porque EPM terminaría padeciendo una carga donde ha habido una defensa muy clara, donde es imposible definir, casi que imposible definir la causa raíz del problema de Hidroituango, de lo que terminó sucediendo ese lamentable suceso, pero yo creo que la fuerza mayor es una defensa muy seria, muy clara, porque la imposibilidad de determinación es bastante grande. Entonces lo que vamos a llevar es un proceso judicial de 12, 15 años para que nos digan que es imposible determinar en 12 años, porque ya nos han dicho ahora, entre otras el informe Escava, y bastante difícil determinar entonces esa causa raíz, que reitero, que los abogados de EPM en 2 meses encontraron supremamente fácil, no entiendo cómo ni cuándo, porque es decir que EPM es el responsable finalmente, porque EPM es el constructor, esa B del contrato, esa B del contrato es de build, de construir, de liderar ese proceso operativo, de volver realidad el proyecto. Eso lo hace EPM. Entonces, aceptar algo diferente es aceptar la responsabilidad de EPM sobre la no injerencia sobre la obra, lo cual me parece, reitero, bastante irrespetuoso con una labor técnica que EPM ha tenido durante toda su vida, especialmente en los últimos años en la construcción de la obra. EPM gerenció el proyecto, EPM administró el proyecto y EPM es el constructor y el contratista del proyecto. No se nos puede olvidar eso. Pero vamos a algo más, y es, EPM es el tomador de un seguro que se llama todo riesgo de construcción y montaje. Incluye una parte de daños materiales de más o menos 2.500 millones de dólares y una parte adicional de retraso en la entrada de la operación, DSU por las siglas en inglés, por un periodo de 12 meses de 628 millones de dólares. Entonces tenemos 2.500 millones de dólares de un seguro de todo riesgo por daños materiales y un seguro de lucro cesante, para llamarlo de alguna manera, para que se entienda un poco, por la no entrada en operación por 12 meses de 628 millones de dólares. Esto es por las 8 unidades de Hidroituango. Estamos hablando de un seguro más o menos, redondeada la cifra, o un poquito menos, pero alrededor de 3.200 millones de dólares. Y eso me preguntarán, pues bueno, es que PM, y si denuncia, si demanda a los contratistas, subcontratistas, entonces se gana 9.9 billones de dólares. Pues está arriesgando 3.200 millones de dólares, no arriesgando el pago, porque es que hay algo que no se habla mucho, y es que el seguro cubre a los subcontratistas de la obra. Revisen bien, de pronto allá en la parte jurídica de EPM, que no sé si no están revisando con todo ese arsenal de abogados que tienen allá, pero EPM, si EPM denuncia, si Mafre, es decir, el seguro cubre a EPM como tomador, pero son asegurados por daños materiales los contratistas y los subcontratistas de la obra. Esto significa que todos están cubiertos. Y son 3.200 millones de dólares. Entonces el seguro se va a pagar. El seguro se va a pagar. Falta tiempo, seguramente las definiciones de cuántos van a ser los montos. Hay tiempos. De hecho, yo desde el 21 de julio pregunté, hice unas preguntas a EPM sobre estos temas de seguros. Todavía no me lo han respondido. Llevamos 1 mes y medio sin responder. Ya se volvió pues como una fea costumbre de EPM no hacer respuestas, no dar respuestas al control político. Se excusan en la pandemia, pero pues para pasar de 10 a 20 días, que son lo que debería darse. Pero entonces, ¿para qué? Parece que todos esos abogados allá no están ni siquiera respondiendo derechos de petición. Pero el seguro cubre a los subcontratistas. Y el problema más grande de esto no es el pago del seguro, reitero, sino cuándo se va a pagar el seguro. Entonces, ¿qué va a hacer seguramente una empresa como Mafre? Va a decir, arreglen ustedes sus problemas allá, EPM con sus subcontratistas, y yo les pago el día que esté solucionado el problema. Entonces, la diferencia, en términos prácticos, es que podemos tener un seguro pagado con lo que había venido
sucediendo de la fuerza mayor, se podría estar pagando en 2021, 2022, y eso está en los flujos financieros de EPM. Cuando se pregunta a EPM, muéstreme los flujos financieros de EPM en los próximos años, muéstreme el flujo financiero de Hidroituango, nos dicen que en el 2021 y el 2022 van a tener recursos por el pago de esos seguros. El seguro todo riesgo y el seguro de lucro cesante, para llamarlo, de retraso en la entrada de operación. La pregunta es, y pregúntale a los financieros, de pronto no sé si los jurídicos no están hablando con el área financiera, pregúntele qué va a pasar con los flujos si no entran en estos 2 próximos años, sino que se demoran 10 o 12 o 15 años para ingresar a EPM. ¿De dónde van a salir los nuevos ingresos para que EPM pueda solventar los pagos que tenga que hacer en los próximos años de la entrada de operación de Hidroituango? Es decir, vamos a arriesgar una cantidad de recursos, ahorita no sabemos cuánto, pero pueden ser hasta 3.200 millones de dólares, más de 10 billones de pesos de los seguros, y se pudieran terminar todos esos daños. Vamos a arriesgar entonces el pago de esos seguros en los próximos 2 años y esperar 10, 12 o 15 años a que se solucione el problema y que Mapfre esté allá peleando y diga, no, se lo pago entonces a los subcontratistas a los que se les puede pagar el seguro. Ese es un efecto inmediato del problema que tenemos hoy. No es que no se haya pagar el seguro, es que se puede retrasar 10, 12 o 15 años el pago del seguro de cuenta de la fórmula que allá descubrieron milagrosamente los abogados de EPM. Un error impresionante. ¿De dónde va a salir la plata de EPM si no es, entre otras, por el seguro? Eso está incluido, entre otras, en las transferencias que va a hacer EPM al municipio de Medellín. Entonces ya súmele al problema de la pandemia de este año, que ya es bastante grave los resultados financieros. Se cayó el 44% la utilidad neta del primer semestre y va a seguir cayendo. Ojo pues, va a seguir cayendo este segundo semestre. Tómele a eso que el próximo año que estaban esperando los ingresos por los seguros, no va a haber esos ingresos por seguros. Va a tener que sacar más plata EPM de algún lado, entre otras a los que les dictan las columnas para que las escriban desde Bogotá. Dicen que es que ha crecido mucho el pasivo de EPM, pues va a seguir creciendo. Creció, entre otras, en más o menos 2,5 billones de pesos que tuvo de EPM hace poco de una colocación de bonos. Y va a tener que seguir creciendo si este tipo de decisiones no se toman en cuenta. Entonces van a seguir aumentando los pasivos de EPM, las deudas de EPM, si no se tiene en consideración un tema supremamente claro, y es que no va a entrar el pago del seguro en los próximos 2 años. Eso es supremamente grave, supremamente grave. Súmele pues los 2 billones que hay que poner en los próximos 2 años también de la entrada de operación de Caribe Mar. Es decir, ¿quién está manejando esta empresa, por favor? ¿Cuáles son las decisiones sesudas tan inteligentes que se deben tomar por EPM si ni siquiera tienen estas consideraciones al momento de promover la demanda de los 9,9 billones de pesos? Bastante desafortunado. Pero yo sigo profundizando en el tema. Los subcontratistas siguen allá, están allá trabajando. No es que se les decretó la caducidad del contrato como anunciaba un miembro de Junta con mucho orgullo hace unos días, que decía es que en su época el metro de Medellín, que cuando él era alcalde en el metro de Medellín, se le pagó, Siemens le pagó 160 millones de pesos en una conciliación al metro de Medellín. Pues, es decir, es un caso que no tiene nada que ver. Aquí había en el metro de Medellín en su momento, en el año 1990, que pagó 160 millones de dólares, se llegó a una conciliación porque se decretó la caducidad del contrato. Aquí no. Este no es un caso que puede ser igual. Entonces eso no es el mismo antecedente. Son 160 millones de dólares en esa época que se le cobraron a Siemens en una conciliación después de haberlos demandado oficialmente. Fue al revés. Aquí no, aquí están, más bien, y se dictó la caducidad del contrato. Aquí no hay caducidad del contrato. Aquí están. Estos y los miembros de la concesión siguen allá, están trabajando en este momento con una para por el COVID, pero les han prorrogado el contrato. Los han felicitado directamente de EPM por ayudar a la contingencia. Entonces estamos cayendo en una absoluta contradicción. Que a los que felicitamos, a los que les prorrogamos, los estamos demandando por otro lado. ¿Eso qué? ¿Eso qué significa? Yo creo que eso tiene unos riesgos gravísimos
unos riesgos gravísimos que tampoco se están midiendo. Por un lado, pues para los propios subcontratistas, pues unos riesgos reputacionales y financieros. Me imagino pues el problema que tienen los que están en las gerencias de esas empresas, diciendo a ver los bancos llamándolos, venga, es que usted pues supuestamente va a estar en riesgo económico gravísimo, lo están demandando y quién sabe en qué va a parar eso. ¿Qué va a hacer ese miembro de esa concesión? Pero voy algo más allá y es, ¿qué pasa si no se prorroga ese, ese contrato, esa concesión? ¿Qué va a pasar con la obra física? Porque no están sacando a concesión, no están sacando a contratación, a licitación pública, lo que viene de la obra de Hidroituango. No, 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 no. ¿Qué pasa con los riesgos físicos de la obra? Es decir, si mañana el contratista deja tirado eso, dice, yo no me importa, usted me buscó, fue pleito, yo no voy a seguir con esto. ¿Qué pasa con la obra? Es decir, con lo que significa la obra de Hidroituango, con el riesgo inminente que puede haber en cualquier momento de un colapso por cualquier motivo, si no se interviene, si se deja que, por ejemplo, el vertedero siga al 100%, un vertedero que está hecho para 100 años, pero para que no es para que pase aguas durante 100 años, es para que no pase agua, para que eventualmente pase un poco de agua. Pero ¿qué pasa si se deja hoy tirado el vertedero y se dejan hoy tiradas las obras de Hidroituango y no comienza su operación a la mayor brevedad posible? Ese es el primer gran riesgo de que se deje la obra tirada. Eso me parece un tema gravísimo que nunca se explica. Nadie habla nada al respecto. Y algo adicional, ¿cuánto tiempo se demora si se dejara tirada la obra en volver a una licitación, en que haya un nuevo subcontratista, un nuevo concesionario para que retome la operación? ¿Cuánto significa eso económicamente? ¿Cuánto significa eso para que EPM, ese lucro cesante adicional del retraso de 1 año, 6 meses, 2 años, más lo que ya llevamos desde noviembre de 2018 hasta el momento, más el COVID de 5 o 6 meses, más ese eventual retraso de un nuevo contratista si se dejara tirado? Reitero, el contratista está ya metido, no estamos peleando con el contratista fue prorrogado y felicitado, y ahora entonces ya somos los pobres enemigos, ya nos vamos a ver entonces en los tribunales por 9.9 billones de pesos, algo inconcebible, porque reitero, el riesgo es más bien que al 31 de diciembre ese contratista diga, no, mejor dejamos esto tirado, eso va a ser imposible seguir en esta relación, porque no hay confianza, no hay trabajo en equipo, y el riesgo entonces el riesgo físico de la obra y el riesgo financiero de seguir aplazando las decisiones y la entrada en operación de EPM en Hidroituango va a ser infinito. Ahí sí que se pierde plata. Ahí sí que perdemos plata. Algo que entonces no se toma en consideración. Me parece bastante irresponsable de los abogados de EPM, y ahorita mostraremos entonces la contratación. Además, reitero, las dos vicepresidencias, la de asuntos legales, la del secretario general, para hacer lo mismo que hacía antes un solo vicepresidente, la cantidad de contratos que ahorita veremos. Todas estas decisiones no toman en cuenta entonces la consideración de cuándo van a pagar el seguro, de cuál es la verdadera responsabilidad de EPM y cuál es el riesgo inminente de que se deje tirada la obra, en términos físicos de la obra y en términos financieros de seguir retrasando la entrada en ingreso de EPM. Eso a mí me deja muy preocupado. Eso a mí me deja muy preocupado. Eso me muestra que aquí la política se está haciendo no más para hacer anuncios grandilocuentes de demandas y vamos a pelear por los recursos públicos, diciéndole mentiras a la ciudad, sin tener en consideración que es que la plata no se sabe ni cuándo va a entrar, y esos 9.9 billones van a ser algún día vistos por la ciudad. Evidentemente va a ser muy complejo y no se tienen ni siquiera consideraciones muy serias sobre los temas técnicos y sobre los temas de fuerza mayor, sobre qué significa un error de diseño de construcción, pero adicionalmente cuándo van a entrar los seguros, cuándo va a entrar la plata de los seguros EPM, qué significa eso en los flujos financieros de EPM, y qué pasa si por esa dificultad, esa pugna que existe, termina entonces dejándose tirado a la mejor suerte el proyecto en materia, reitero, física y financiera. Lo que significa eso para las comunidades de Río Abajo. Eso sí que es el peor riesgo que hay, dejar la obra tirada. Y eso está pasando hoy por esta pésima decisión de la gerencia de EPM y de sus pésimos asesores jurídicos. Y con la última pregunta que queda para cerrar este capítulo.
este primer capítulo sobre la coyuntura legal, y es cierto que se habla mucho de que se tiene ya una conversación con una empresa china de las Tres Gargantas para que tome la obra de Hidroituango. Yo creo que eso sería bueno saberlo. Creo que si están avanzando esas conversaciones y lo que quiere es cambiar de contratista, qué bueno que se conociera por parte de la ciudad, porque eso pues tampoco va a ser a dedo, tampoco se va a entregar a dedo. No es pues que entonces mañana cambió uno, entonces el otro lo cambiamos al otro día. No es tan fácil, eso no es tan sencillo, pero qué bueno que se supiera que existe un interés, como lo denunció el sindicato de profesionales, en que ingrese los chinos de Tres Gargantas a terminar la hidroeléctrica. Qué bueno tener esas respuestas. Así que toda esa burocracia que existe de abogados, de contratismo de abogados, que ya, reitero, entraremos a la segunda parte de la feria de contratos que está teniendo EPM, pero toda ese entramado de abogados que tiene EPM, qué bueno que nos respondieran esas preguntas. Si es que EPM no hizo el control efectivo de la obra como contratista, y EPM va a terminar recibiendo el pago de los seguros en 10 o 15 años cuando los tenía asegurados en mucho menos tiempo. Y EPM corre el riesgo de que los contratistas dejen tirada la obra, y eso signifique el retraso financiero, el retraso en ingresos de EPM, sobre todo el riesgo físico de dejar una obra tirada. Eso parece que no lo tuvieron en cuenta en el momento de hacer estos anuncios. Como lo dije previamente en gobierno corporativo, un anuncio que hicieron, incluyendo a la junta directiva que no tenía conocimiento del mismo, una falta ética, una falta jurídica sin precedentes en la historia del gobierno corporativo. Incluir a la junta directiva que no había aprobado esta demanda, que nada de conciliación tiene, esto va para una demanda populista, se incluyen esos miembros de junta en un comunicado cuando ellos no tenían conocimiento del mismo. Ahí sí que les faltó abogados en EPM para decirle al gerente que no cometiera esa usurpación del nombre de las personas. Ahí cierro ese primer capítulo con una preocupación muy profunda sobre las finanzas de EPM, las transferencias que va a hacer EPM de cuenta de estas malas decisiones, de las mentiras que le están diciendo a Medellín sobre la posible lotería que nos vamos a ganar en 10 o 12 años cuando no hay responsabilidad política ni del alcalde ni del gerente. Eso me parece una irresponsabilidad con la ciudad, eso me parece una irresponsabilidad de los abogados de EPM, de la Vicepresidencia de Asuntos Legales o de la Secretaría General, que no sabemos cuál se encarga de qué, de la cantidad de contratistas que tiene EPM para todo tipo, que ya veremos en la feria de contratos que están haciendo con los recursos de los ciudadanos de Medellín. Eso me parece gravísimo. Qué responsabilidad tan grande a la que nos están metiendo unas personas que llegaron allá a feriar la plata de los ciudadanos de Medellín. Quiero entrar al segundo capítulo y voy a poner una presentación, si me autorizan, permítanme un segundo, si se me autoriza, permítanme aquí, de ver la feria de contratos. Permítame. Ustedes me pueden decir si esta presentación se está viendo. Sí, señora, aquí la estamos observando en este momento. Lo voy a poner, ya la tenemos a la vista. Completa. Sí, señor. Permítanme un segundo, espero, y no puedo agrandar esto. Yo quiero ver 4 tipos de contratos y unos bastante llamativos de la plata que se está gastando la gerencia de EPM en una cantidad desde mi punto de vista de feria, porque tienen una cantidad de contratistas de todo tipo y los veremos en 4 grandes grupos: los jurídicos, los de asesoría y consultoría, los de lobby, porque ya se volvió entonces la moda hacer contratos de lobby, y muchos de publicidad y mercadeo, intentando seguramente en muchos casos callar denuncias, como ya está claro el modus operandi de esta alcaldía. Intento aquí agrandar esto un poco, pero yo quiero mostrar esto. Este año se han contratado
7.645 millones de pesos en abogados de EPM. Aparte de la estructura interna, de vicepresidencias y de cantidad de personas internas que se necesitan y que nos dijeron pues que llevan estudiando 2 meses esto. Estos 7.645 millones de pesos, ahí los podemos ver. Yo no voy a entrar en el objeto de cada uno, pues ahí están los montos. 2006, hay contratos de 2.617 millones con registrados y así vamos viendo. Pero me llaman la atención 2 cosas. Una, no hemos podido encontrar el famoso contrato de Baker y McKenzie y de Carlos Bernal Pulido a la situación de Hidroituango. Se anunció ese día que ellos iban a ser los que iban a estar defendiendo a los intereses de EPM. Bueno, esto va a estar en las redes sociales, pero me llaman 4 contratos la atención. Uno, 2.100 millones de pesos para prestar asesoría jurídica integral y representación judicial en asuntos relacionados con proyectos estratégicos. 2.617 millones. Proyectos estratégicos. Imagínense, pues, un contrato de 224 días, hecho hasta el final de año, desde el 27 de abril hasta el final de año, por 2.117 millones de pesos, o para lo que sea. Ahí está, para lo que sea, 2.617 millones de pesos. Uno que ya se había denunciado de 1.000 millones de pesos de asesorar y representar judicialmente a EPM en investigación adelantada por la Fiscalía Delegante de la Corte Suprema de Justicia. Algo que me preocupa de este contrato. Y es que esto es un contrato penal y la responsabilidad penal es individual, no de la empresa. La pregunta es, ¿están usando recursos públicos para la defensa personal de miembros de EPM? Me preocupa mucho. Otro de 416 millones de pesos. Prestar asesoría jurídica de acompañamiento especializado a la gerencia general de la compañía en el diseño, estructuración y desarrollo de políticas y proyectos asociados a los 7 focos estratégicos de la gestión de empresas públicas de Medellín. Entonces, además de los abogados que ya tienen EPM, de las vicepresidencias, tiene un abogado, una firma de abogados para prestarle asesoría jurídica para su acompañamiento, o para lo que le dé la gana. Es decir, tiene ahí pues unas personas sentadas esperando a ver para qué las llaman, calentando banca. Y uno de 40 millones para asesorar mediante emisión de concepto una estrategia de defensa ante un posible proceso que se adelanta en Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se involucren los intereses de EPM. Entonces le dieron 40 millones de pesos a un abogado para que a un posible proceso, imagínense pues si nos ponemos con posibles procesos de EPM a pagar abogados en un concepto por cada posible proceso. Esos más de 15 contratos que ya se han adjudicado por 7.600 millones, reitero, falta el contrato de Baker y McKenzie. Me llaman la atención esos 4 muy específicos. Qué bueno que nos explicaran si son personas, abogados, amigos de la gerencia, que les están en unos casos ayudando sentados ahí, como diciendo, calentando banca a ver si se los necesitan algún día. Y el penal sí que me preocupa. La defensa es, porque EPM no es sujeto de acciones penales, porque es una persona jurídica. ¿Qué pasa si se está desgastando recursos públicos en la defensa personal de miembros de EPM? Me preocuparía mucho ello. Rápidamente, para cerrar aquí 2 minutos. Auditoría y consultoría. Hay contratos por 16.000 millones de pesos. Y ahí se puede ver en todo, para obras de Hidroituango, KPMG. ¿Qué falta de María? KPMG, qué gran ausente ha sido de todas las decisiones que se han tomado en EPM. Yo no sé por qué estamos pagando una asesoría de 1.897 millones de pesos de cuenta de los recursos de EPM y otro de 576 millones de pesos de revisoría fiscal con todas las decisiones que se han venido tomando en EPM. ¿Qué omisión tan grande? ¿Qué está pasando con KPMG? Es una empresa multinacional que tiene que responderle a Medellín. Tiene que responder, entre otras, por los recursos de la Donatón, que es un tema que no se ha hablado. ¿Qué pasó con los recursos que donaron los ciudadanos de Medellín? Y KPMG iba a hacer una auditoría y no ha hecho ni una sola palabra, pero así se pueden ver muchos, pero me llaman la atención 3 muy específicos. 1, de prestación de servicios de diseño, redacción, edición y producción de contenidos multimediales por medio del uso eficiente de sistemas de educación y metodologías de aprendizaje interactivos. 216 millones de pesos a una empresa para servicios de sistemas de educación y metodologías de aprendizaje interactivas. Nadie sabe qué está pasando con esa plata. 200 millones para una empresa para servicio de consultoría para construir una estrategia articuladora de comunicación y relacionamiento entre el nuevo mercado de Caribemar y EPM. Imagínense pues. Y 114 millones de pesos para asesorar el diseño y construcción de estrategias de comunicación y relacionamiento de EPM con grupos de interés externos, nacionales e internacionales y acompañamiento al centro de monitoreo. Esto se volvió pues una
una fábrica de consultores para el relacionamiento, para hacer lobby, porque es que esto sí que me llama la atención y yo llamo ya para cerrar estos dos contratos de lobby muy divertidos. Uno, de 145 millones de pesos, para asesoría y acompañamiento del desarrollo de estrategias de relacionamiento, análisis del entorno político, asesoría y acompañamiento en gestión legislativa, ejecución de actividades para el fortalecimiento del relacionamiento. Entre otras, de una empresa en la que trabaja un subsecretario un subsecretario de Educación hasta el 31 de diciembre. Entonces ya tenemos de asesoría de acompañamiento en estrategias de lobby. Y 130 millones, y este sí que me dejó preocupado, para diseñar e implementar un plan de acción y contención que permita a EPM transmitir una información veraz y positiva sobre EPM, con énfasis en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, dirigido a actores de interés en Europa, particularmente en el Parlamento Europeo. 130 millones de pesos para generar relacionamiento con el Parlamento Europeo, para hacer lobby en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal que nos pudiéramos hacer contratos de lobby como este? Es un contrato de lobby, así de simple, para que hagamos relacionamiento con cada parlamento, entonces con el Congreso de Estados Unidos y en el de Brasil y en el de Argentina. Nos vamos a llenar de asesores entonces, con la plata de los recursos públicos de EPM. Después haremos la denuncia sobre los de publicidad y mercadeo, porque les voy a dar la suma, 22.000 millones de pesos. Pero en eso están gastando los recursos de EPM, en tener asesores para la gerencia, tenerlos ahí chupando banca, asesores jurídicos, 2.600 millones, 416 millones y 40 milloncitos para hacer conceptos. Imagínense pues en lo que está la plata. La auditoría de consultoría para hacer estrategias de relacionamiento con temas de Caribe Mar y para los grupos de externos internacionales. En eso están los consultores de EPM y las firmas de lobby, por Dios. 145 millones para acompañamiento en gestión legislativa y 130 millones para el Parlamento Europeo. ¿En qué va la plata de los ciudadanos de Medellín? 130 millones de pesos para una estrategia de lobby ante el Parlamento Europeo. Parece eso una irresponsabilidad enorme. ¿Qué está pasando con los 7.600 millones de pesos, sin contar, reitero, un contrato que no hemos podido encontrar de Baker y McKenzie? ¿Qué está pasando con 7.600 millones de pesos de abogados que no son capaces de decirle a PM los riesgos que está corriendo en materia del pago de seguros, en materia del riesgo específico que hay para el incumplimiento de los actuales subcontratistas del proyecto de Hidroituango? Es inconcebible que estemos derrochando los recursos de EPM en contratos de auditoría y consultoría para unos objetivos que nada tienen que ver con la excelente prestación de servicios públicos. Me preocupa muchísimo y por eso queríamos hacer esta denuncia. En temas jurídicos y legales se están gastando 7.600 millones de pesos, en auditorías, como lo ponemos acá, que auditorías y consultorías están gastando 16.000 millones y KPMG absolutamente silenciada con lo que está pasando en EPM. Y en el lobby, 275 millones de pesos, que no deja de ser anecdótico el volumen de recursos, pero sobre todo porque se están gastando recursos de EPM para ir a hacer lobby en Europa. Eso no puede pasar. Vamos a cuidar los recursos públicos porque una pésima gerencia, como la que tiene EPM, mal asesorada, llena de burocracia, llena de pésimas decisiones, brincándose el gobierno corporativo, pero sobre todo derrochando los recursos públicos en contratismo desaforado, en esta feria de contratos de lobby, de abogados, de firmas consultoras y asesoras, muchas veces sin ningún conocimiento, ninguna experiencia con las empresas públicas de Medellín. Y si a eso se le suma el platal que se gastan en remodelaciones de oficinas, muestran que aquí el gerente de EPM cree que eso es la plata de su bolsillo y vamos a hacer respetar los recursos de los ciudadanos de Medellín, los recursos de EPM, porque las malas decisiones como estas de contratismo desaforado no se terminan viendo en un PIG de 1,5 billones de pesos de utilidades que se le transfieren al municipio de Medellín. Está en un grave riesgo las transferencias de EPM para el próximo año y se gastan la plata en plena pandemia en esas, voy a decirlo con una palabra muy triste, en esas pendejadas que nada tienen que ver con la buena prestación y la eficiencia de los recursos de EPM. Agradezco este tiempo y quiero llamar la atención de la ciudad de Medellín, de lo que está pasando en ese manejo interno de EPM, contratismo, burocracia y unas pésimas decisiones que
que infortunadamente lamentaremos en el bolsillo con las transferencias que se repartirán a los ciudadanos de Medellín. Muchísimas gracias. Concejal Alfredo Ramos Maya, gracias a usted por